Estimados amigos de Compás Católico, nuevamente estoy con ustedes. Soy el padre Richard Zamur, luego de un breve tiempo de luchar con el COVID, con el coronavirus. Ya estoy de regreso. Espero que hayan pasado un tiempo de la Navidad, Año Nuevo, de bendiciones, y ahora que ya hemos entrado en el misterio de la Cuaresma, este día vamos a reflexionar algo muy importante que nos interesa a nosotros como verdaderos hombres y mujeres de fe. No quisiera reducirlo solo a católicos. Yo sé que el ministerio es católico, pero a veces hay personas también que no son católicas y que se pueden beneficiar de estos temas. Así es que les doy la bienvenida y espero que este video sirva de mucho para prepararnos de una manera en santidad para el tiempo de la Cuaresma. Como todo cristiano, vamos a iniciar con una pequeña oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El tema de hoy es la oración como camino de bendición para nuestras finanzas. La oración como camino de bendición para nuestras finanzas. El tema lo voy a dividir en dos partes. Primero, vamos a hablar un poquitito en breve de lo que es la oración. Y segundo, vamos a ver ciertos aspectos de nuestra vida financiera, nuestra vida material, que las escrituras nos invitan a, a practicar. Y eso es lo que el Ministerio Compás Católico te ayuda a ti a manejar las finanzas desde la perspectiva de Dios y las Sagradas Escrituras, acompañado por la Sagrada Iglesia, la Iglesia de Jesucristo. Primero comencemos a hablar un poquitito, como les dije, de la oración. Santa Teresa decía que la oración se trata de hablar del amor con quien nos ama. Qué bonito, ¿verdad? Se trata de hablar de amor con quien nos ama. Jesús nos recuerda algo importante en el Evangelio de San Mateo, capítulo 21, del 21 al 22. Les aseguro que si tienen fe y no dudan, podrán decirle a este monte, quítate de ahí, tírate al mar, y así se hará. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Aquí la clave es no dudar. Aquí la clave es tener fe que nuestro Señor lo va a hacer, sin dudar. Ahora, ¿qué nos puede ayudar en este tiempo de la Cuaresma para prepararnos de una manera en santidad? Sí es bueno conocer las Sagradas Escrituras, sí es bueno apoyarse en lo que el ministerio nos propone, pero parte de toda práctica para poder recibir las bendiciones es el sacramento de la reconciliación. Yo les sugiero asistir al sacramento para poder recibir en bendición el tiempo de la Cuaresma. Las Sagradas Escrituras nos hablan de dos aspectos importantes acerca de la reconciliación, acerca de nuestra necesidad de confesarnos. El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 19, dice, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. El no confesar un pecado
te quita las bendiciones de Dios. Y hay otra lectura más interesante que me gusta, dice Santiago, capítulo 4, versículo 8. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Alguien que diga, pero yo de qué me voy a confesar si yo no tengo un pecado grave. Ahí está tu primer pecado. No es decir que no tengo pecado, el pecado de la soberbia, de decir yo no tengo ningún pecado. Entonces la soberbia nos lleva a eso, a creernos que nosotros somos santos. Todos necesitamos la misericordia, yo el primero. Así es que la primera acción concreta es el sacramento de la reconciliación. ¿Qué nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica sobre la oración? La importancia. Fíjense bien, hay 3 cosas importantes. La primera es que nos une más a Dios, nos ayuda a conocerlo y por lo tanto a amarle más. Nos ayuda a escucharle y ver cuál es la voluntad de Él para nosotros. Hay mucha gente que habla de Dios, pero no todos hablan con Dios. Mucha gente cree que conoce a Dios, pero en realidad no lo conocen. Y solo aquella oración íntima con Él nos ayuda a enamorarnos más de Dios. Solo el conocimiento nos da el amor. Si tú no conoces a una persona, no te puedes enamorar. Eso solo sucede en las telenovelas. Pero esta unión íntima con Dios por medio de la oración te ayuda a conocerlo y luego que lo conocemos, nos enamoramos más de Él. Número 2. La oración es tomar decisiones con Dios. Es como cuando nos acercamos a un amigo a pedirle un consejo, porque no sabemos cómo reaccionar. Y si tú no tomas decisiones sin consultarle a Dios, obviamente la decisión no va a ser la mejor decisión. Claro, Dios no te va a hablar de la misma manera que hablamos 2 personas, pero solo esa unión íntima te ayuda a ti a discernir si la decisión que estás tomando es la decisión correcta. Y en el caso de las finanzas, tenemos el manual perfecto que son las Sagradas Escrituras. Y número 3, la oración nos ayuda también a despegarnos de las cosas materiales y enfocar nuestra mirada en lo sobrenatural. Porque saben, la vida es temporal, así como todo lo que hay en ella. La oración nos une a Dios, la oración es tomar decisiones con Dios y la oración nos ayuda también a priorizar las cosas, no que lo material es lo más importante. Ahora veamos ciertas situaciones de nuestra vida en relación a las finanzas. ¿Qué es lo que debemos hacer? Primero, ¿qué acción tomar en las deudas? Primero, saber por qué nos endeudamos. Es una simple matemática, es una simple lógica. Si gastas más del ingreso que tienes y como en estos tiempos nos mantenemos con ese pedacito de plástico de las tarjetas de crédito, obviamente tú no estás sintiendo cuando va para afuera. Sí, a veces es necesario, ¿verdad? Por alguna emergencia, pero si logramos mantener ese equilibrio, eso te va a ayudar a ti a no endeudarte mucho. El libro de los Proverbios dice esto: los ricos son los amos de los pobres y los deudores son esclavos de los prestamistas. Yo defino a alguien rico y pobre de la siguiente manera. Una persona pobre, estoy hablando desde desde el punto de vista espiritual, Una persona pobre es aquella persona que tiene todo para vivir y no está a gusto ni está en paz y siempre quiere más y más y más. Esa es una persona pobre. Y una persona rica es aquella que tiene lo básico para vivir y es agradecido con Dios. A veces yo escucho a la gente y dice, no, si yo soy pobre, padre, pero miren, tienen una casa bastante bonita,
un carro recién nuevo, celular, en fin, todas las comodidades. Eso no es una persona pobre. Sí puede ser limitado. Una persona pobre son los que están en la calle, que no tienen un hogar, que no tienen un trabajo, no tienen dinero, no tienen comida. Eso es un pobre, desde el punto de vista técnico. Pero yo me refiero a la parte espiritual. Por eso dice el libro de los Proverbios, los ricos son los amos de los pobres. Esta es la parte espiritual, acuérdense. Y los deudores son esclavos de los prestamistas. ¿Quieres seguir siendo esclavo? Presta dinero. El libro de los Romanos, capítulo 13, versículo 8 dice, no tengan deudas con nadie, aparte de la deuda de amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces, en las deudas, ¿cómo debemos actuar? Recuerden, hagan un presupuesto mensual. Yo creo que hemos escuchado en los diferentes temas cómo manejar esto. Pero si tenemos un presupuesto, podemos administrar de la mejor manera nuestras finanzas, nuestros ingresos. Y la prioridad uno es el Señor. Déjenme explicarles, Dios no está en quiebra, no necesita dinero. Pero el lugar donde tú te congregas, tu parroquia, tu iglesia, sí necesita. ¿Por qué? Porque lastimosamente vivimos en tiempos que se tienen que pagar muchas cosas. La luz, el agua, los servicios, hay que pagarlos. Entonces, uno da de la manera como se siente agradecido con Dios. Déjenme clarificarles algo. Sí escuchamos el término diezmo, que significa el 10%. Pero en ningún punto de vista la iglesia habla del 10%. La iglesia habla de ser generoso, de dar lo que tu corazón siente. Así es que yo te invito que dentro de tu ingreso manejes un buen presupuesto mensual. ¿Cómo debemos actuar en las responsabilidades financieras? Fíjese bien, primera Timoteo del 5 al 8. Porque si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, niega la fe y es peor que un incrédulo. ¿Qué significa esto? Las responsabilidades, es lo que yo les decía, las prioridades. Debes priorizar las cosas de tu vida. La iglesia, los gastos fijos, el agua, la luz, la escuela, la comida, etcétera, si tienes hijos. Y luego, si te sobra, pues puedes ahorrar. Pero fíjate bien, que si no provees para este ambiente, estás negando la fe. Eso es lo que te ayuda el Ministerio Compás Católico. Te ayuda primero a priorizar, primero ver cuáles son los aspectos importantes, prioritarios, esenciales de tu vida, desde el punto de vista de la fe. Evangelio de San Lucas, capítulo 16, versículo 11. Porque si en el manejo de las riquezas injustas ustedes no son confiables, ¿quién podrá confiarles lo verdadero? Fíjense bien, riquezas injustas significa lo material, lo que no es importante. Pero si aún así no estás manejándolo de la mejor manera, ¿quién va a confiar en ti? Entonces, una parte importante en todo esto es saber cuáles son tus responsabilidades, que estas responsabilidades son esenciales para tu vida de fe. ¿Cómo debemos actuar con nuestras ofrendas? Fíjense bien, muchas veces vamos a oír el término limosna. Limosna es dar lo que te sobra, aquello, lo poco. Ofrenda es compartir lo que tú tienes. Cuando tú das con la mano cerrada, así recibes. Pero si das con la mano abierta, así vas a recibir. Dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo 38. Den y se les dará una medida buena, incluso apretada y desbordante, porque con la misma medida con que ustedes midan, serán medidos.
Entonces, la generosidad es uno de los aspectos más difíciles en el corazón humano cuando no tenemos esta unión con Dios. Dice el libro de los Proverbios capítulo 3 del 9 al 10. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de tus cosechas. Tus graneros se saturarán de trigo y tus lagares rebosarán de vino. ¿Qué significa esto? Significa, como les vuelvo a repetir, lo estoy diciendo constantemente, tu prioridad uno, lo que es esencial es el presupuesto, lo que tú vas a compartir con tu iglesia, con el más necesitado. Y cuando das con generosidad, así Dios, te lo aseguro, Dios te da a ti. Fíjense esta palabra, esta escritura tan fuerte que vamos a escuchar ahorita. Malaquías capítulo 3, versículo del 8 al 9. ¿Habrá quien pueda robarle a Dios? Pues ustedes me han robado y sin embargo dicen, ¿cómo está eso de que te hemos robado? Porque como nación me han robado, pues me han robado en sus diezmos y ofrendas. Malditos sean todos ustedes. Entreguen completo los diezmos en mi tesorería y habrá alimento en mi templo. Con esto pueden ponerme a prueba. Verán si no les abro las ventanas de los cielos y derramo sobre ustedes abundantes bendiciones. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Sí, es una lectura muy fuerte, es una lectura que nos debe de cuestionar en nuestra relación personal con Dios. Yo quisiera que meditaran también esta pregunta. ¿Por qué decidimos participar en el Ministerio Compás Católico? ¿Cuál es mi deseo? ¿Cuál es mi objetivo? Aprender, sí es valedero, es importante aprender. Porque me gusta estudiar la Biblia también, todo es importante estudiar la Biblia. Porque me han contado de que el ministerio es muy bueno, también eso es muy bueno. Todas estas tres cosas son valederas, pero no es lo esencial. ¿Por qué decides participar en el Ministerio Compás Católico? Porque simple y sencillamente decides, quieres ser transformado, quieres vivir tu vida financiera, entre comillas, diferente de la que estás viviendo. La gente piensa que Dios nada tiene que ver con las finanzas. Y hay muchas citas bíblicas que hablan. ¿Saben ustedes que hay más citas bíblicas sobre las finanzas que la oración? No tengo el número cuánto, pero sí las hay. Entonces, si tu objetivo es ser transformado, tienes que tomar en serio este programa de estudio. ¿Cómo actuamos con la codicia? La codicia es un vicio. La codicia es solo querer para mí, para mí, para mí. Dice el libro de los Proverbios. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual algunos, por codiciarlos, se extraviaron de la fe y acabaron por experimentar muchos dolores. Pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Fíjense bien, la raíz de todos los males no es el dinero, es el amor al dinero, es como tú te apegas a las cosas materiales. Nada es malo en esta vida, digamos, el dinero, las cosas materiales. ¿Saben? No es malo querer tener una casa más cómoda para tu familia. No es malo querer tener un vehículo más cómodo para ti, para tu familia, o simple y sencillamente dices, bueno, yo quisiera tener un vehículo más cómodo porque mi trabajo me lo exige, manejo mucho. Todas esas cosas no son malas. Lo malo es ambicionar, es poner todo tu esfuerzo, tu tiempo sobre todas estas cosas. Al final te alejas de Dios. Por eso debemos de ver las cosas o saber diferenciar lo que necesitamos y lo que queremos. Porque si hablamos de lo que queremos, pues
Podríamos pasar hasta un año hablando de cosas que yo quisiera. Las cosas que necesitamos, yo creo que todo lo tenemos. Hay algunas cosas, digamos, que sí pudiéramos necesitarlas, pero Dios provee si tienes fe. Hay otra lectura de la codicia que dice la carta a los Hebreos capítulo 13, versículo 5. Vivan sin ambicionar el dinero, más bien confórmense con lo que ahora tienen, porque Dios ha dicho, no te desampararé ni te abandonaré. ¿Lo crees? Repito, vivan sin ambicionar el dinero, más bien confórmense con lo que ahora tienen, porque Dios ha dicho, no te desampararé ni te abandonaré. Es una promesa de Dios y depende mucho de tu fe si tú lo crees, aún en los momentos difíciles. Pero debemos aprender a confiar en nuestro Dios. Y finalmente, hablemos de la provisión de Dios. Filipenses capítulo 4, versículo 9. Así que mi Dios suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Proverbios 10, capítulo 22. La bendición del Señor es un tesoro, nunca viene acompañada de tristezas. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 8. Y Dios es poderoso para que abunde en ustedes toda gracia, para que siempre y en toda circunstancia tengan todo lo necesario y abunden ustedes toda buena obra. Todos estos temas que hemos mencionado el día de hoy, las deudas, las responsabilidades financieras, las ofrendas, que es la generosidad, la codicia y la provisión de Dios. Cuando nosotros nos introducimos en este misterio de la palabra de Dios por medio de la oración, difícilmente alguien no va a ser transformado. Queridos amigos, queridos hermanos, pueblo de Dios, solo con un corazón contrito y de confianza en Dios y en su poder, vamos a salir adelante. El mundo te puede mandar muchos mensajes, pero el único mensaje que tienes o que debemos de poner atención es la voz de Dios. Y Dios te habla en el silencio de tu vida. Quiero que te aprendas este dicho. El ruido no está bien, porque lo que está bien no hace ruido. Repito, el ruido no está bien, porque lo que hace bien no hace ruido. El ruido no está bien, porque lo que está bien no hace ruido. El Señor dijo, cuando quieras orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta, y tu Padre que está en lo secreto te escucha. Quiero darles las gracias por este momento que me han permitido llegar hasta la intimidad de sus vidas, de sus hogares. Les pido que siempre nos unamos en oración, sobre todo por el ministerio Compás Católico. Hay mucha gente alrededor del mundo, especialmente en Latinoamérica, que estamos haciendo mucho esfuerzo para poder llegar hasta más corazones. No te desfallezcas, que Dios nos ha hecho muchas promesas y las promesas de Dios son reales, son verdaderas. Nunca dudes, nunca desconfíes. El Señor esté con todos ustedes y la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno y les acompañe siempre. Amén y nos vemos pronto.